10. Vamos a tener un mensaje en esta tarde. Amén. Vamos a leer el verso 10 y el 11. Amén. Dice la escritura: Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Señor, en esta tarde, gracias te damos una vez más por la vida que nos das en este momento, y también, Señor, por el perdón de nuestros pecados y el regalo de la vida eterna. Gracias, Señor, te damos en esta tarde porque has sido bueno con nosotros y nos has traído con bien hasta tu casa de oración. Padre bendito, también estamos aquí para darte gracias por tus bendiciones y para bendecir tu nombre por medio de las alabanzas y las acciones de gracias. Señor, también en esta tarde hemos venido para escuchar tu palabra. Danos, Señor, el entendimiento para que la podamos recibir en nuestros corazones. Te pedimos también, Señor, que tú salves a tu pueblo Israel y que también en México, Señor, haya salvación para toda la gente. Y en el mundo, Señor, también se necesita, Señor, tu palabra. Obra, Señor, para que llegue a los oídos de la gente y la gente que aún no te conoce te pueda recibir en sus corazones. Por Jesús nuestro Señor te pedimos. Amén. Amén. Voy a estar así, hermanos. Jehová, el único Dios. Es el título de nuestro mensaje en esta tarde. Jehová, el único Dios. La mañana estuvimos también predicando acerca del pueblo de Israel y lo que ahí aconteció y que está aquí en la Biblia para que nosotros conozcamos todo lo que Dios obró en esos momentos y nosotros podamos aprovecharlo. Hoy el Señor espera que hayamos asistido para aprovechar su palabra. Si no es así, pues qué triste, ¿verdad? Que se desaproveche algo tan valioso como la palabra de Dios. No hay problema ahorita allá afuera, el clima está muy bonito. También afuera, pues no hay problema de gente que quiera detener la palabra del Señor en nuestro culto. También afuera que no hay ruidos, ¿verdad? Que interfieran en la predicación, en el entendimiento de la palabra. Pues no nos queda otro más que aprovecharlo y pues guardarlo en nuestro corazón, en lo más profundo de nuestros corazones. El pueblo de Israel, hermanos, fue escogido por Dios. Y le da, hermanos, unas indicaciones. Pero ¿saben qué pasó? A pesar de que Dios se manifiesta al pueblo de Israel, muchas veces el pueblo de Israel no hizo lo que se esperaba de él. Con el tiempo, Dios, que conoce todas las cosas, pues Él establece su iglesia aquí sobre la tierra también. Establece su iglesia, Señor Jesús, en su ministerio personal aquí en la tierra. Él establece su iglesia y le escoge para que su iglesia lleve el evangelio a todas las naciones,
para que su iglesia le obedezca en sus ordenanzas, para que su iglesia enseñe todas las cosas que él mandó. Entonces, hoy es nuestro tiempo. Estamos en la dispensación de la iglesia y también se conoce como la gracia. Pero así como en aquel tiempo Dios escogió a Israel, también ahora ha escogido la iglesia. Y lo que la iglesia tiene, ¿verdad?, es hacer lo que Israel no hizo. En este momento en el mundo está la situación complicada con la guerra que hay allá entre Israel e Irán. Y se dicen muchas cosas. Se dicen cosas que uno dice, ¿por qué ahorita? ¿Y por qué hasta hoy? ¿Por qué no se dijo antes? ¿Por qué precisamente hoy que Israel está en guerra es cuando se está diciendo tanta cosa y se está desacreditando y se está buscando por todos lados el hacer creer que Israel no es el pueblo de Dios? Que están usando eso que la Biblia dice, lo están usando para ellos expandirse, ensancharse allá en Palestina para pues apropiarse. Hermanos, de una manera o de otra manera Dios cumple sus promesas. Estaba leyendo la historia de Sansón y su nacimiento, y luego ya llega la juventud, y en un tiempo de su juventud, Sansón sale y ve por ahí una mujer extranjera, le gusta esa mujer, y viene con su papá y con su mamá y les dice, vayan a pedirme esa mujer para mí porque me gusta y quiero que sea mi mujer. Así que vayan y tómenla para mí. Y le dice a los papás, no hay aquí muchachas entre el pueblo para que escojas la que quieras. ¿Por qué tiene que ser aquella? Dice, no, pues a mí me gusta aquella y quiero que la tome. Y dice ahí que eso era plan de Dios. El plan de Dios era que Sansón se tomara esa mujer y por ese medio él derrotara al enemigo para liberar a Israel. Fíjense cómo Dios, hermanos, trabaja de maneras que para nosotros pueden ser extrañas, en ocasiones hasta dudosas. Se está mencionando mucho que la gente que en mayo del 48 formó el Estado de Israel, que no eran judíos naturales, que venían de Polonia, de esos países europeos, la mayoría. Pero que los sionistas y que los masones y que los ingleses y también metieron hasta Hitler, que todo estaba ahí de acuerdo para ensancharse ahí en el territorio. Bueno, como están sucediendo las cosas y como se explican,
se respeta. Se respeta, pero hermanos, la Biblia, la palabra de Dios nos enseña desde muchos años atrás que Dios escogió un pueblo. Él tomó a un hombre, Abraham, y Abraham le hizo promesa y le dijo que le daría la tierra prometida y tiene sus límites de dónde a dónde llega la tierra. Y en ese momento, pues ahí tiene una parte de Israel, pero falta más terreno que le pertenece a Israel y que ahí viven otras personas. Recordemos, en la mañana veíamos cómo fueron 2 espías a reconocer la tierra prometida y luego entraron y la conquistaron y la repartieron por medio de Josué. Pues en este momento hay allí, ¿verdad?, una franja, un pedazo de tierra que le llaman la franja de Gaza. Y allí en la franja de Gaza, pues están los palestinos. Y de ahí, ¿verdad?, han salido terroristas a atacar a Israel. Entonces, dicen que es de ellos. Israel ha tratado varias veces, ha tratado de que está bien que haya un pueblo israelí y haya un pueblo palestino. Fírmenle. Y no firman. 3 o 4 veces a través de la historia y no firman. Pero nadie ve eso. Si tienen la oportunidad de firmar y que sea reconocido como un pueblo independiente ahí en la franja de Gaza, ¿por qué no firman? Es la gran pregunta. Pues hermano, ¿sabe por qué? Porque Dios no lo permite. Dios no lo permite. Así como Dios usó a Nabucodonosor para que viniera y invadiera Jerusalén, así como Dios usó a Darío para que dejara en libertad a los judíos y regresaran a Jerusalén a reconstruir la ciudad, así Dios trabaja en la mente de la gente en este tiempo que quieren ocupar la tierra que Él le prometió a Abraham, a Jacob, a Isaac. Así es que no va a suceder, no va a pasar. Pero hermanos, Israel no ha hecho lo que le corresponde, y lo podemos ver aquí en la Biblia. Y podemos ver ahora que la iglesia está, hermanos, también en la misma posición de Israel. ¿Le falta a Israel tratar con Dios o Dios tratar con Israel? Pronto sucederá en la gran tribulación. Pero hermanos, en aquel tiempo, miren lo que Él le dice al pueblo: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. Se está refiriendo a Israel, al pueblo de Israel. Pero miren, son mis testigos. ¿Pero de qué? De que Jehová es el único Dios. De eso son tus testigos, de que Jehová es un único Dios. Nosotros, hermanos, como iglesia, también somos testigos del Señor, de proclamar de que solamente el Señor es el Dios todopoderoso y que no hay más. Y Él lo dice:
Antes de mí no fue creado ningún Dios, ni será creado otro Dios después de mí. Yo soy el único. Y el verso 11 dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Son testigos, el pueblo de Israel es testigo de que solamente hay un Dios, un Salvador, y solamente un Salvador. Y nosotros como iglesia, hermanos, también tenemos esa encomienda. Un testigo es alguien que presenció un evento. Israel, hermanos, presenció todo lo que Dios, hermanos, hizo con él directamente. Cómo se manifestó, cómo se manifestaba día con día en la vida del pueblo. Vemos en el tiempo de los jueces cómo Dios usó gente para libertarlos de los enemigos de maneras casi milagrosas. Cuando Dios entrega la tierra prometida, el primer pueblo que enfrentan, Jericó, estaba bien protegido, murallas muy fuertes, impenetrables así, nada más porque alguien quisiera pasar. No se podía. Y no se tuvo que usar ninguna arma para que los muros de Jericó se desplomaran. Dios, hermanos, los derribó. Y así el pueblo vio cómo de la roca Dios les dio agua para que se alimentaran cuando estaban en el desierto. Ellos fueron testigos de cómo por las mañanas durante el día Dios los cubría con una nube por el calor que había en el desierto. Y por las noches, como una antorcha alumbraba su camino y los protegía de las bajas temperaturas que se registran en los desiertos. Y luego cuando les manda el maná, todas las mañanas salían a recoger el maná para alimentarse. Y luego cuando les manda las codornices, miles y miles de codornices también para que satisfacieran su hambre. Se aburrieron del maná, de aquella como escarchita, cosita menuda, llámala delgadita. Se aburrieron y dieron carne. Ay, mucha carne en las bodas. Y como Dios, hermanos, no permitió que el ejército de Faraón se acercara, que los alcanzara. Y luego fueron testigos ellos de cómo Dios, hermanos, abrió el mar para que pasaran en seco. Y fueron testigos que cuando ellos ya estaban fuera del mar y los egipcios se metieron y estaban en medio del mar, cómo Dios cerró las aguas y ahí venció al ejército de Faraón. Ellos fueron testigos de muchas cosas que Dios hizo. Nosotros, hermanos, también hemos sido testigos. Cómo Dios me sacó de la borrachera. Ha habido varios hermanos y en el pueblo de Dios, muchos cristianos dan su testimonio de cómo Dios los sacó del alcoholismo, de cómo Dios los sacó de la drogadicción, de cómo Dios los sacó de esto y de aquello, de muchas cosas. Y también hay muchos testimonios de cómo la gente recibió bendición de Dios, salud, sin medicina, sin cirugía. Aquí está la hermana Nena, nos dijeron en la clínica 6, lo sentimos, ya no despertó. ¿Cuándo va a despertar? ¿Quién sabe? A lo mejor ya no va a despertar. Denise, tu mamá
mamá estuvo como muerta por la ciencia médica. Nos dijeron ahí en la sala. Y Dionisio desesperado, el hermano, pero nos arrodillamos ahí en la sala, le pedimos a Dios, terminamos la oración y viene y le hablan a Dionisio y le dice, ya despertó. En minutos despertó. Dios, hermanos, se ha manifestado y hemos sido testigos de muchas cosas. Bueno, hermanos, como iglesia somos testigos del único Dios verdadero. No olvidemos eso. Israel lo olvidó y ahorita anda en muchos problemas. Dice también, y mi siervo que yo escogí. Hermanos, ¿qué hace un siervo? ¿Le sirve a su Señor? Israel, hermanos, debería de servirle a su Dios, a su único Dios, al único Dios. Dios lo dice, Él es el único. Antes de Él y después de Él no ha sido creado ningún otro Dios. No hay más, solamente Él. Y Él escogió a Israel para que le sirviera. ¿Cuándo se ha visto que el sirviente le pone el orden del día al amo? ¿Cuándo se ha visto eso? Que la sirvienta le diga, a ver señora, hoy le voy a hacer unos frijoles para que coma. Hoy le voy a poner esta ropa para que se cambie y se vaya a su trabajo. Hoy le voy a dar a sus hijos. ¿Cuándo se ha visto? No. La señora dice, oye, hazme esto y esto y esto en la lista, quiero que me hagas esto. Y la sirvienta, claro, es su trabajo, ¿verdad? Para eso le pagan y pues tiene que hacer lo que quiero este color de ropa para los niños, quiero esta comida para mi esposo, quiero esta comida para la cena y quiero que laves, que planches, que barras, que limpies. Le da la orden. Y hay ocasiones en que ya le dicen, oye, ya no te esperes a que yo te diga, ya sabes cuál es el rol, tú nomás hazlo. Y ya la persona pues hace eso. Entonces, hermanos, nosotros o Israel, como siervos de Dios, debería de obedecer. Y lo primero que Dios le dice, no te harás dioses ajenos o extraños delante de mí, ni en el cielo ni en la tierra, y no los vas a honrar ni los vas a servir. Y ellos agarraron un montón. De todos los países que conocían, ellos también agarraban esos dioses como siervos para honrar a Dios, para servirle solamente a Él. No lo hicieron. Allá en Egipto, cuando tenían sus toros, sus becerros de oro, bueno, los tenían los egipcios, pero como estuvieron 400 años allá los judíos, pues entonces se aclimataron a esa idolatría. De tal manera que cuando están en el desierto y cuando Dios le está dando a Moisés las tablas de la ley en el monte Sinaí, el pueblo dice, oye, pues es que nos sacó ya, se perdió, ya nos dejó aquí, se fue, mira, ya no regresó. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Sin quien nos guíe. Y le dice a Aarón, hermano de Moisés, dice, haznos dioses. Y miren, ni siquiera les dolió desprenderse del oro que traían de Egipto. Mucho oro. Los egipcios, cuando salieron los hebreos de ahí, les daban todo el oro que tenían.
le daban. Y ahí venían cargando todo. Pues ahí se lo dieron a Aarón, Aarón lo fundió y formó unos becerros de oro para adorar. Habiendo ellos visto y entendido que solamente hay un Dios, no hay más, solamente hay un Dios. Hermanos, Dios les demostró a los egipcios que Él es el único Dios todopoderoso. Las plagas que Dios le mandó a Egipto, cada una de las plagas fue para vencer uno de los dioses de Egipto. Imagínense. Porque los egipcios tenían dioses para todo, pues Dios les demostró que sus dioses no iban a poder con su poder. Israel, hermanos, o los hebreos estaban ahí, hermanos, siendo testigos. Pero al momento, hermanos, de servir a Dios, se fueron a servir otros dioses. Hay miles de dioses. Y en este momento, en Israel, adoran dioses falsos. En este momento. Y están haciendo, hermanos, atrocidades más feas que los que no son hebreos. Pero ¿cómo es posible que el pueblo de Dios haga esas cosas? Si es gustoso, usted lea al profeta Ezequiel y ahí se va a dar cuenta de cómo Dios habla con el pueblo y dice: los filisteos, los amorreos, todas esas naciones, los babilónicos, los egipcios, no le llegan a los talones a Israel. En maldad. En maldad. Nada más imagínense. El pueblo de Dios, al que Dios le escogió como testigo, como siervo, es peor que todas las naciones que existen. Ni juntándose las naciones juntas con sus atrocidades que hacen, le llegan al pueblo de Dios. Pero hermanos, recuerde que Dios tiene un remanente. Dios tiene un remanente. Ahorita pareciera que los judíos que están en Israel no son, pero el mismo libro de Apocalipsis nos dice que el Señor tiene 12,000 de cada tribu que no han doblado su rodilla ante los dioses falsos ni se han contaminado con mujeres. 12,000 de cada tribu. Es un remanente pequeño, pero ahí está. En las iglesias del Señor, pues puede haber, ¿verdad?, cientos, porque hay iglesias que tienen mucha congregación, miles, se hablan de miles. Pero de esos miles, hermanos, la gran mayoría no hacen las cosas como se debe de hacer. Pero ahí, en esa gran congregación de la mayoría, no hacen lo que Dios pide, hay un remanente. Igual nosotros aquí tenemos un remanente. A lo mejor no todos estamos al 100, aunque somos pocos, pero aún en esos pocos Dios tiene un remanente. Entonces, no porque la mayoría estén haciendo las cosas mal, quiere decir que ya Dios fracasó. Que Dios fracasó y que la iglesia de Dios fracasó, como lo quieren hacer ver los mormones, que ellos son ahora la iglesia de los santos de los últimos días, que porque la iglesia que Jesús edificó falló. Esa es una idea mentirosa del diablo, como hoy está tratando el diablo de meter en el pueblo cristiano mentiras acerca del pueblo de Dios.
Sí, está bien que no están haciendo lo correcto, pero deben de recordar, el mundo debe de recordar que Dios no está tratando con Israel en este momento. Dios está tratando con los gentiles y estamos en la dispensación de la gracia de la iglesia. Pero cuando venga el Señor por su pueblo y lo arrebate y lo lleve al cielo a las bodas del Cordero, entonces empieza otra vez Dios a tratar con Israel y lo va a juzgar. En la gran tribulación es el juicio de Dios para Israel por haber fallado. Que ahorita ya le está yendo mal a Israel, cuando venga el Señor a darle, ¿verdad?, su pago, ahí les va a doler realmente. Pero aún así, hermanos, aunque una iglesia que se llame cristiana de repente haga cosas que no se deben de hacer, eso no quiere decir que Dios falló, no quiere decir que no era una iglesia de Cristo, no. El miércoles vamos a empezar a estudiar las 7 iglesias de Asia. Y ahí nos vamos a dar cuenta, hermanos, de cómo Dios está viendo a su iglesia desde que la fundó hasta nuestro tiempo, de cómo se mueve la iglesia. Y ahí nos vamos a dar cuenta que, oye, ¿cómo que la iglesia del Señor hace así? Porque son iglesias neotestamentarias. Las iglesias que vamos a estudiar son iglesias neotestamentarias. Pero ahí vemos que tienen cualidades, pero tienen errores. Y que puede decir cualquiera, no, esta no es iglesia, como que no, aquí está la Biblia y son iglesias a las cuales Dios les mandó una carta por medio de Juan a cada congregación. Ahorita se ha oído hablar usted del país de Turquía. Bueno, ahí donde está ese país de Turquía actual, ahí es donde estaban las 7 iglesias. Nada, hermanos, va a hacer que Dios, hermanos, lleve a cumplimiento sus planes. Nada. Pero, hermanos, qué bonito es que alguien te escoja, que alguien te dé un lugar, que alguien te confíe algo, como lo recibió Israel. Pero, hermanos, tenemos también nosotros esa bendición. Dios nos ha escogido como su pueblo espiritual para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces tenemos la oportunidad, pero no actuemos como Israel actuó. También va a haber para la iglesia un juicio. Se llama el tribunal de Cristo. Y aunque no va a ser para castigo, pues sí, debemos de trabajar para no retirarnos del Señor con las manos vacías. Él viene a recompensar a su iglesia. Viene a recompensar. Trae coronas, trae galardones. Entonces, va a llegar ese día en el cual el Señor va a recompensar a su pueblo. Entonces, vamos a tener mucha precaución con eso, no como Israel, que lo tomó a la ligera y no solamente no le sirvió al Señor, sino que sirvió a dioses falsos de las naciones que los rodeaban. Dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Dios se dio a conocer, hermanos, a Israel, se dio a conocer. Dios se manifestaba a Israel, hermanos.
Jesucristo, hermanos, fue a avisarle al papá y a la mamá de Sansón que Sansón iba a nacer. Imagínense. Decía el papá de Sansón: Mamá, Dios nos va a matar porque le dimos. Ahí se le llama el ángel de Jehová. Búsquenlo y vean, está interesante. Y le dice a la esposa: no, si nos quisiera matar, no nos hubiera recibido la comida que le ofrecimos. No nos va a matar. Dios se manifestó a Moisés en aquella zarza. Moisés vio a Dios en aquella zarza. Hasta le pidió a Dios que se quitara las sandalias porque la tierra que estaba pisando era tierra santa. Y era tanta la gloria de Jehová que vio Moisés que su rostro brillaba de una manera que el pueblo le daba miedo. Tal vez lo que Moisés tuvo que cubrirse su rostro para que el pueblo no huyera de él. Porque el pueblo sabía que Moisés había estado frente a frente con Dios. Pero el pueblo no le importó eso, que Dios se les manifestara, que ellos lo pudieran ver. Y luego le dice también: para que me conozcáis, dice, y creáis. Hay que creer, hermanos. Veamos en la mañana también la cuestión de la fe. ¿Qué es la fe? Dice Hebreos que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es mío, estoy convencido de que ya tengo vida eterna. Estamos acá y el cielo está a mucha distancia, pero ya estamos nosotros en vida eterna. Lo creemos. Pues, hermanos, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, deberían de creer de esta manera. Jehová es el único Dios. Jehová es el único Salvador. Lo creemos. Y aunque se aparezcan, ¿por qué la gente busca en adoraciones, en sacrificios? ¿Por qué hacen todo eso? ¿Saben? Están buscando salvarse. Hoy, hermanos, en la festividad humana, la Semana Santa no es cristiana, ya lo comprendí hace años, por eso ya no es cristiana. Es como la Navidad, es católica, es mundana. Miren, el día 10 del mes de Aviv se debería de apartar el cordero pascual. Y en la tarde del día 14 sacrificarse. La Biblia nos dice que hubo una entrada triunfal en Jerusalén. Cuando el Señor Jesús vino en un burrito, ¿verdad? Y entró y toda la gente le tendía palmas y mantos, ¿verdad? Para que por ahí pasara Jesús y entrara a Jerusalén. Ahí Jesús se estaba apartando para el sacrificio. Así como apartaban al corderito el día 10 del mes, así también Jesús se apartó. Y luego estuvo hasta el día 14,
Era cuando sacrificaban al cordero para celebrar la Pascua. Recuerden que el Señor Jesús le dijo a sus vayan a este lugar y porque vamos a comer la cena. Era la Pascua. Y así lo hicieron. Todo conforme a la ley. Y él también fue inmolado conforme a la fiesta de la Pascua. Pues hoy fue la primera semana de abril. El día 2 o 3 fue la resurrección. Pero si el Señor fue crucificado el día 14, y luego tuvo el 15, el 16 y hasta el 17 resucitó, ¿por qué hoy lo resucitan el día 3? ¿Por qué no empieza cada año la Pascua en las fechas que la Biblia indica? Porque todo es, hermanos, una trampa del enemigo. Entonces usted no se sienta ni se preocupe. No se preocupe usted, hermana, porque me priva de la Navidad del pastor. No se preocupe. Dios me va a llamar a cuentas a mí si les enseñe mal. Usted no tiene problema. No, que por qué me priva de la Semana Santa. Yo que estaba preparando ya mis vacaciones y que yo ya había hecho mi maleta con mi traje de baño para ir a la playa. ¿Por qué me privas? No se preocupe. Es mercadotecnia. Todas estas fiestas, el 6 de mayo, el 6 de enero, el 25, el 24, el día último, es solamente negocio. El sistema mundial es negocio. Es hacer negocio. Y todo el dinero va a las arcas del catolicismo. Allá va a parar todo el dinero. No se preocupe. Mejor vamos a ver, hermanos, cómo me voy a presentar como hijo, como hija de Dios ante el tribunal de Cristo. Si voy a recibir galardón, voy a recibir corona. Y el Señor me va a recompensar por todo lo que yo haga por Él aquí en la tierra. Pensemos en eso. No, Israel, ¿verdad? Se preocupó más porque, pues, Baal y Astarot y Moloch y, no, hombre, todos los pueblos, los romanos, egipcios, babilonios, todos tenían sus dioses, montones de dioses, cientos de dioses falsos que adoran esas naciones. Pues ahí se metió. Y imagínense, el rey Salomón, el rey más sabio, inclinó su corazón a los dioses de sus mujeres. Tuvo 1000 mujeres en su vida. 1000 mujeres. Todas extranjeras. Y aquí leemos los proverbios de Salomón, y Eclesiastés, y sabiduría, todos libros escritos por Salomón. Pero él, al final de sus días, inclinó su corazón a la idolatría, influenciado por sus mujeres. ¿Dejará de ser Dios veraz porque Salomón falló? No. Dios va a tratar con Salomón como con David, Abraham. Moisés, ¿verdad?, se rebeló contra Dios y golpeó 2 veces la roca. Recordemos que la roca es Cristo. Y que Cristo solamente iba a morir una vez. Una sola vez y para siempre. Y en el desierto, Dios le dijo, golpea la roca. Y golpeó la roca con la vara Moisés y brotó agua. Después tenían otra vez sed y otra vez el pueblo quejándose.
Y Moisés ya desesperado, ¿verdad? Perdió por ahí el control, no sé qué le pasó, total que fue y golpeó otra vez la roca. Y por eso Dios le dijo, no vas a entrar. Mira la tierra prometida. Y lo subió a una montañita y dijo, mira, es lo único que te permito, pues no vas a entrar, te vas a quedar acá, vas a morir. Y así pasó. Dios, hermano, le está diciendo a Israel, soy el único Dios, el único que salva. Y te escogí a ti para que seas mi testigo y para que seas mi siervo, que me conozcas y que creas en mí. Pero que creas realmente. Hermanos, aquí estamos. Hemos entendido a Dios. Dios se ha dado a conocer a nosotros. Hemos creído en Él. Aquí tenemos que estar, hermanos. Solo que Dios nos llame a los hombres jóvenes, que Dios los llame al campo misionero, a abrir una nueva obra, entonces Dios nos va a mover. Pero mientras, no, aquí, si realmente has conocido a Dios, aquí vas a estar. Aquí te vas a hacer viejo, viejita. Porque has creído en el único Dios verdadero. Y que no hay otro Dios, no hay otro Salvador. En Él he creído. Aunque a nuestro lado, hermanos, sucedan cosas terribles. Que el hermano, que la hermana, que hizo esto y aquello, yo permanezco aquí porque yo no estoy siguiendo al hermano, ni estoy siguiendo a la hermana, yo estoy siguiendo al único Dios verdadero. Y aquí me estoy. Si me quedo solo aquí, en esta iglesia, aquí voy a permanecer. Que se vayan todos, pero yo aquí voy a permanecer. Eso es lo que Dios espera, hermano, de su iglesia. Es lo que esperaba de su pueblo. Eso es lo que espera de su iglesia. Pero, hermanos, casi ni pasa nada en nuestra iglesia. Dejo el caso porque pues, no somos perfectos. Pero casi ni pasa nada. ¿Y dónde está la congregación? ¿Dónde está? ¿Dónde está la fidelidad? ¿Dónde están esos dicen que creen en el Señor? Una hipocresía. ¿Merece eso nuestro Dios, hermanos? Que se ha manifestado en nuestras vidas de muchas maneras. ¿Merecía Dios que Israel le fallara de esa manera? Después de manifestarse de muchas formas. No lo merecía. Pero luego en la mañana vimos cómo Caleb le dice, Dios le dice al pueblo, desde que lo saqué de Egipto hasta aquí, me han fallado 10 veces. Imagínense. Pero hermanos, ¿qué dice el Señor? Si tu hermano pecare contra ti, perdónale hasta 70 veces 100. Y ahí está el Señor cumpliendo, teniendo misericordia. Pero claro, hay consecuencias. Si alguien, ¿verdad?, anduvo en su vida antigua en el vicio tomó y se robó y anduvo así haciendo, y luego viene a Cristo y deja todo eso, pues su cuerpo, si se dañó con la droga, con el licor, pues le va a cobrar factura. Y se anda muriendo por el alcohol, por el tabaco. ¿Es Dios culpable de eso? No. Dios tuvo misericordia y cuando vino esa persona humillada ante él, el Señor no le rechazó, le dio el perdón de sus pecados y el regalo de la vida eterna. Como lo hizo con nosotros, ¿cómo vinimos al Señor? Como hayamos venido, hermano. Pero el Señor tuvo misericordia de nosotros y nos perdonó. Y aquí estamos. Es, hermanos, una bendición grande el que Dios, hermanos, nos haya escogido. Y aquí estamos ahora como sus hijos, como sus hijas. Allá estaba Israel, como dice aquí la Escritura. Dice el 12, yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros
Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre lo que hago yo. ¿Quién les formará? Así dice Jehová, Redentor nuestro, el Santo de Israel. Por vosotros envié a Babilonia e hice descender como fugitivos a todos ellos, aún a los caldeos en las naciones, en las naves de que se rodeaban. Yo Jehová, Santo vuestro, Creador de Israel, vuestro Rey. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caerán juntamente para no levantarse, fenecen con pabilo que quedan apagados. Ven cómo Dios ahí les hace una lista de todo lo que Él se manifestó con Israel. Pero Israel se fue detrás de otros dioses. Hermanos, la exhortación de Dios para nosotros como su iglesia, como sus hijos, en este tiempo de la gracia de la iglesia, es que seamos testigos fieles de Él, que le sirvamos con toda devoción y que creamos en Él siempre, que nunca dudemos, que nunca le demos la espalda, porque no estamos, hermanos, en las manos de un Dios falso, de un Dios débil. Estamos en las manos del Dios Todopoderoso. Dios los bendiga.